Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. Plaza Podcast. Cuatro años de pandemia sin saber lo que es la fiebre o el malestar por todo el cuerpo del COVID-19, pese a haber nuevas cepas cada año. Y aunque todo hace indicar que estamos ahora viviendo una nueva ola de COVID en nuestro país, hay algunas personas cuyo organismo repele la acción del virus una y otra vez. La comunidad científica indaga en cómo se consigue ese control innato de la infección y recientemente se han publicado datos de un estudio que puede contribuir a entenderlo mejor. Precisamente los científicos han descubierto nuevas respuestas inmunitarias que ayudan a explicar cómo ciertas personas evitan contraer la enfermedad. Hoy en Plaza al Día, ¿por qué hay personas que nunca se han contagiado de COVID? Olvida lo que creías saber sobre ópera y música clásica. Deja tus nociones preconcebidas en la puerta. Ni rancio, ni soporífero, ni elitista. Este es un viaje sorprendentemente sexy, incluso salvaje, al siempre apasionante mundo de la ópera. Ópera Stories, un espacio de Plaza Podcast para les Arts. Ya disponible en Plaza Podcast y en las principales plataformas. Como siempre, para hablar de esta cuestión, saludamos a Rafa Toledo, es catedrático de Parasitología de la Universidad de Valencia. Señor Toledo, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Decía yo en la introducción que este estudio, en el que los científicos han descubierto nuevas respuestas inmunitarias que les han ayudado un poco a entender o a explicar cómo algunas personas no se han contagiado nunca de COVID-19. ¿En qué ha consistido exactamente, señor Toledo, este estudio y cuál ha sido su objetivo principal? Bueno, el objetivo es un objetivo que se persigue desde hace tiempo porque ya es una observación antigua y se han hecho varios estudios. Se ha observado algo que conocemos todos, que es que en primer lugar hay mucha gente que no se infecta de COVID y que además incluso dentro de los que se infectan el curso de la infección es muy diferente, desde apenas síntomas perceptibles, síntomas leves, hasta situaciones mucho más severas que ya conocemos. Y bueno, básicamente el objetivo del estudio es estudiar qué factores pueden determinar este curso diferente en función de cada individuo. Básicamente lo que hacen es que toman un número de individuos jóvenes que no tienen antecedentes ni de COVID ni están vacunados y lo que hacen es una inoculación controlada. A partir de ahí lo que estudian es el curso de la infección y además las respuestas que se producen en cada individuo o en cada grupo, mejor dicho, tanto a nivel sistémico, a nivel de todo el organismo, como a nivel local. Básicamente encuentran que se pueden dar tres tipos de situaciones. La primera, que es la más obvia, que es la que conocemos, que cursa con sintomatología, en este caso sintomatología leve. Otro tipo es lo que llaman se produce una infección transitoria en otros individuos, que es una infección leve que se puede detectar mediante los test convencionales, pero que cursa de forma completamente asintomática. Y una tercera categoría, que es lo que ellos llaman la infección abortiva. En este caso, no solo no hay síntomas, sino que esos individuos dan negativo a los test de diagnóstico convencionales. A partir de ahí lo que hacen es estudiar qué tipo de respuesta, como he dicho, local y sistémica se da en cada uno de estos grupos. Básicamente, lo que encuentran es que los grupos de infección transitoria y abortiva, es decir, aquellos que no presentan sintomatología, lo que ven es una respuesta local innata, muy rápida, como digo, local ya en mucosas, que es lo que frena o lo que parece frenar el avance de la infección. En cambio,
En el grupo de individuos que sí que van a presentar sintomatología, lo que observan es que inicialmente no hay una respuesta inflamatoria local rápida. Lo que sí que aparece es una respuesta posterior sistémica en todo el organismo, que después sí que es cierto que se traslada a los epitelios. Lo que sugieren es que cuando no hay sintomatología es porque esa respuesta rápida local frena el avance del virus. En el caso de los sintomáticos, no se da esa respuesta y la progresión del virus sigue. Entonces produce una respuesta más tardía sistémica y finalmente esa respuesta más tardía sí que se infiltra a nivel local, pero el virus ya se ha diseminado y esa es la causa de que se genere la enfermedad y la sintomatología que observan en el trabajo. Lo decía usted antes, ya se han hecho diferentes investigaciones o estudios anteriores, pero ¿qué diferencia ahora a este en concreto? ¿Qué adelanto o qué diferencias tiene de los anteriores? Pues básicamente la principal diferencia o lo más llamativo es que identifican un gen que es HLA-DQA2 que está mucho más expresado, es mucho más abundante, por decirlo de alguna forma, en aquellas personas que no desarrollan síntomas. Los genes HLA, bueno, los conocemos todos, son los responsables, son casi personales y son los responsables, por ejemplo, del rechazo frente a los trasplantes, porque son prácticamente individuales, son diferentes para cada persona. Uh-huh. Eso es un papel que tiene, es conocido por eso, pero realmente el papel de los genes, de las proteínas, ya en este caso HLA, es que son las proteínas responsables de presentar al sistema inmunitario, a las células del sistema inmunitario, a los patógenos. Entonces, la hipótesis es que esta sobreexpresión de este gen hace que se genere una respuesta, aunque sea innata, mucho más rápida a nivel local, con activación de esa respuesta local inflamatoria que frena al virus. Y entonces lo que permite, básicamente, es identificar un marcador que podría ser útil para identificar a aquellas personas que son más vulnerables o menos vulnerables a la infección y a partir de ahí abrir toda una serie de puertas que pueden permitir un mejor control a través de tratamientos, etcétera, del virus. Y en este caso, señor Toledo, estos descubrimientos podría ayudar, yo no sé, a desarrollar, por ejemplo, nuevos tratamientos, futuras vacunas, etcétera. En primer lugar, permitiría identificar, como he dicho, personas más susceptibles y menos susceptibles. En segundo lugar, y para mí es un problema, es que resalta un poco la importancia de la respuesta innata. Y cuando digo la importancia de la respuesta innata, el problema de la respuesta innata es que respuestas específicas adquiridas, digamos, son relativamente fáciles de conseguir, pues por ejemplo a través de vacunas. Y además estas respuestas se disparan en el momento que se produce la infección. Las respuestas innatas son más difíciles de dirigir y además conseguir que se activen cuando se tienen que activar. Pero evidentemente puede ser muy útil porque además, como digo, los genes HLA son complementarios a la molécula del patógeno frente al cual protegen, con lo cual puede servir también para identificar posibles dianas bien terapéuticas para desarrollar tratamientos contra el virus o también posibles dianas para desarrollar nuevas vacunas frente al virus. Dejando un poco de lado este estudio, sí que me gustaría, aprovechando que estamos hablando con usted, hablar de la situación en la que estamos ahora. Por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana se ha publicado en diferentes ocasiones, hace unas semanas, que había más casos, no se correspondía este número de casos a los ingresos, por suerte, a los ingresos hospitalarios, pero sí que había como una nueva oleada de contagios de COVID-19. ¿En qué situación nos encontramos ahora? Bueno, es un poco la situación previsible, es decir, hay que entender que el virus no lo vamos a erradicar, por lo cual el virus va a estar ahí, está ahí y va a estar ahí. Entonces, en el momento que se den, por diversas circunstancias, las condiciones adecuadas, el número de contagios va a repuntar. Eso es lo esperable, es lo que ocurre con cualquier patógeno. Desde el momento que el virus está circulando, pues cuando se dan, como digo,
esas condiciones adecuadas, se producen oleadas. Lo que pasa es que, bueno, creo que hay que mirarlo desde otra perspectiva, es decir, hay que asumir que el virus no lo vamos a erradicar, va a estar ahí, y la importancia es que hoy en día, y gracias al background inmunitario que tiene la población, bien a través de infecciones naturales, bien a través de las vacunas, lo que se ha conseguido es lo que acabas de comentar, es decir, que aunque haya repuntes periódicamente, esos repuntes no tengan ni de lejos el impacto clínico ni el peso clínico que tenían hace un tiempo. Entonces es la situación normal, entonces creo que hay que asumir esa situación que afortunadamente ya no supone una situación grave para la sanidad más allá de la subida de contagios y en la mayoría de los casos las molestias que supone una enfermedad de carácter respiratorio. Además de la protección que nos comentaba usted, ya no solo la que hemos generado por contagiarnos, sino también por la vacunación, a eso también se le añadiría un poco las variantes que han ido mutando desde el inicio, porque lógicamente la primera variante que salió no tiene nada que ver con la que tenemos ahora, por ejemplo, ¿no? Sí, lo que pasa es que el sistema inmunitario primero no se dirige solo frente a una proteína del virus, sino se dirige frente a varias, con lo cual esos cambios pueden afectar evidentemente a la eficacia de la respuesta que genere en una nueva infección, pero no de manera significativa, con lo cual la protección persiste. Además, el sistema inmunitario es capaz de adaptarse a esas variaciones. Es decir, el sistema inmunitario no es algo estático. Lo mismo que el virus muta, el sistema inmunitario también es capaz de adaptarse a esas nuevas variantes para responder mejor frente a ellas. Y se incrementa tanto, o mejora tanto en especificidad como en eficacia y también en intensidad. Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos inmunidad bien por vacuna, bien por infección frente a una variante. El 90%, más del 90% de esa defensa que se ha generado va a ser útil frente a otra variante. Y en el momento que se produzca la infección con esa nueva variante, el sistema inmunitario se adapta a esa nueva variante y va evolucionando también de manera progresiva. Aunque inevitablemente hay una pérdida mínima, pero pérdida de eficacia de la inmunidad, no de inmunidad, que hace que las infecciones puedan cursar de forma un poquito más larga y que favorezcan, entre otros factores, a esas olas, esos repuntes de los que hemos hablado hace un momento. Ya por último, imagino que también es importante resaltar o recordar, ¿no?, que aunque es un virus que por suerte ha evolucionado de manera positiva, es verdad que no es igual que una gripe, aunque la gente lo suele comparar, ¿no? Siempre se ha dicho, bueno, ahora es que ya es como una gripe. ¿Debemos mantener o tener el mismo cuidado que teníamos hace tiempo? Es decir, si tenemos síntomas, realizarnos la prueba, tener cuidado con no relacionarnos con ciertas personas, etcétera, ¿o ya no es necesario? No, es que el problema es que no sea necesario ahora, es que es algo que a lo mejor debíamos haber hecho con la gripe hace 5 años y no hacíamos. Es decir, tenemos que ser conscientes, efectivamente, de que hay una serie de personas que son más vulnerables, como lo son también frente a otras infecciones, y ese, respeto, ese cuidado, no debería ser nuevo, sino que lo que tendríamos que haber hecho es mantener ese cuidado con la gripe, con virus respiratorio sincitial, con otros patógenos, lo deberíamos haber tenido antes de 2020. En cualquier caso, cuando tenemos cerca personas vulnerables, debemos mantener un cierto cuidado. Debemos mantener un cierto cuidado con cualquier infección de carácter respiratorio, sea gripe, sea rinovirus, sea virus respiratorio sincitial, sea lo que sea. Debemos mantenerlo porque la capacidad de respuesta de esas personas no es la misma. No es que haya que tener especial cuidado con COVID y esas personas. Creo que hay que tener cierto cuidado con cualquier patología respiratoria. Si tenemos cerca, vamos a tener cerca personal vulnerable. Pues Rafa Toledo, catedrático de Parasitología de la Universidad de Valencia, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros.
¿Te has planteado de qué manera impacta la tecnología en nuestras vidas? No es solo un conjunto de algoritmos. Tenemos un podcast para contarte cómo puede hacer la vida más fácil a las personas. El pulso de la tecnología. Escucha ya historias de innovación, diversidad y talento en Plaza Podcast o en tu plataforma de audio preferida. Como nos decía el profesor Toledo, la investigación que se publica ahora supone un notable paso adelante en la comprensión de las complejidades de la infección de la COVID-19. Desentraña esos misterios de las respuestas inmunitarias tempranas. El estudio ofrece vías prometedoras para futuras investigaciones y también para desarrollos terapéuticos en la lucha en el curso contra la enfermedad. No olviden que pueden acceder a todos los capítulos, a todos los episodios de Plaza al Día y otros contenidos de Plaza Podcast en nuestra web plazapodcast.es. También están disponibles en las principales cabeceras del Grupo Plaza y en todas las plataformas de podcast. Por último, les invitamos a seguir a Plaza Podcast en las redes sociales más importantes. Plaza Podcast. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.